Bienvenidos nuestros hermanos y amigos. Una vez más estamos en este recorrido a través de las Escrituras, gozándonos y deleitándonos en todo lo que nuestro Dios nos enseña. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, útil para corregir, para instruir, para llevar al hombre por el sendero de la justicia, para hacerlo útil, un instrumento de buenas obras. Estamos ubicados en Santiago capítulo 3. Es el capítulo conocido como el capítulo de la lengua. La lengua, un instrumento que puede ser muy útil. Es pequeño, pero como el mismo pasaje dice, qué grandes fuegos incendia, qué grandes fuegos hace. Es un instrumento pequeño que puede ser bien utilizado o mal utilizado. Entonces, hoy vamos a hacer referencia a lo que aquí nos dice el escritor. La palabra del Señor nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nos puede parecer extraño que el primer versículo de este capítulo, que va a tratar sobre la lengua, nos esté advirtiendo acerca de el peligro o el afán de volverse maestros. No está hablando aquí la palabra del Señor contra los que tienen un don legítimo de enseñanza, sino contra aquellos que se afanan por tomar un cargo que no le corresponde, que no les corresponde, o por hacerse maestros antes de tiempo, más bien con arrogancia, con soberbia. Nos hemos encontrado en el camino a muchos hermanos que corren este riesgo, este peligro, por estar hablando demasiado. Es mejor ser prontos para oír, para aprender la enseñanza, y tardos para pretender ser maestros en la palabra. Es muy bueno que nos tardemos un poco aprendiendo, siendo discípulos, escuchando perfectamente, prestando el oído y aplicando la palabra de Dios a nosotros, que pretendiendo ser maestros. Cuando se enseña hay que hacerlo con mucha humildad, con mucha prudencia, y también tenemos que tener el necesario temor de la palabra del Señor a la hora de hablar de ella. No somos maestros de la noche a la mañana, y tampoco podemos ser maestros soberbios, que pensamos que lo sabemos todo y que lo entendemos todo. Y nos hemos encontrado en el camino a muchos hermanos, incluso novatos, neófitos, en la enseñanza. Esto significa inexpertos, que no aprenden, pero no se dejan enseñar. No es pecado ser ignorante. Todos en la vida somos ignorantes de algo. Pero cuando somos ignorantes o novatos en un tema y pretendemos enseñar a los demás, especialmente cuando se trata de la palabra del Señor, podemos incurrir en un error grave y lamentable, además que es peligroso. La advertencia misma nos dice: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque enseñar la palabra del Señor a otros, a las almas perdidas, es un compromiso gigantesco, especialmente porque primero hay que aplicarla correctamente a nuestras vidas para poder enseñarla entonces a otros. Y mucha gente está hablando por allí de maestría de herejías, de un montón de cosas que están lejos de ser la verdad, pero ellos sienten que, o ellos piensan que es la realidad, que tienen la razón, y de ninguna forma se dejan enseñar. Por eso se han introducido dentro de las iglesias, no solamente por predicadores, que son los principales responsables de esto, sino también por hermanos miembros asistentes de las iglesias que no se dejan enseñar, pero sí aprenden muy bien las herejías y las transmiten a otros hermanos en las congregaciones. Así es de que todo esto hace que las personas se desvíen del camino. Y en cuanto a este tema, pues comienza el escritor aquí en el capítulo de la lengua a advertirnos que no hablemos demasiado, que no seamos apresurados en estar enseñando lo que ni siquiera hemos conocido para nosotros mismos. Como diría el apóstol Pedro, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es lo más correcto.
Continúa el escritor entonces en su advertencia, en su escritura, diciéndonos, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, una persona correcta, capaz también de refrenar todo el cuerpo, el que domina su lengua, lo que habla. Aquí entonces encuentro un apoyo para todos los mensajes que he repetido constantemente en diversos pasajes de la Escritura, donde he introducido el tema de la lengua o de las conversaciones, de las palabras. Siempre estoy dando un toque y un retoque a este tema. No estemos hablando por hablar. No perdamos nuestro tiempo todo el día de un lugar a otro, incluso haciendo visitas, para estar conversando temas que no van a edificar. No estemos metidos en las casas ajenas sin tener un compromiso, un porqué, un motivo que valga la pena. Eso de estar hablando y parloteando como personas ruidosas no sirve para nada. Vamos a terminar haciendo daño incluso a otros o a nosotros mismos. Necesitamos entonces comprender lo que el escritor nos dice aquí. Todos ofendemos muchas veces. ¿Y por qué ofendemos? Por estar hablando demasiado, por hablar más de la cuenta, por no poner un freno a la lengua. Pero entonces dice, si alguno no ofende de palabra, bueno, ese sería un varón perfecto. Si es capaz de refrenar su lengua y no estar calumniando, ni chismeando, ni diciendo cosas innecesarias por hablar sin freno. Si alguno es capaz de dominar su lengua, sería capaz entonces de dominar todo en su vida. Entonces el escritor pasa de ese ministerio de la enseñanza apresurado a las conversaciones diarias, simplemente a lo que podemos hablar en la esquina, en el trabajo, con la familia. Es necesario que las madres de familia den mucho ejemplo a sus hijos y a todos sus familiares en esto. Muchas madres de familia, muchas mujeres, esto no excluye a los hombres, aquí precisamente nos incluye a todos. Tienen la costumbre de estar hablando y señalando y criticando al uno al otro y nuestros hijos copian toda esta costumbre. Es necesario que seamos ejemplo en nuestras conversaciones. Nuestras palabras deben estar siempre bien equilibradas, bien disciplinadas. No estar diciendo incluso chistes, cosas de doble sentido, palabras indecentes, cosas que no tenemos que estar hablando los cristianos. El Señor Jesucristo, la palabra del Señor nos dice que fue una persona o que fue la persona en esto perfecta. Nunca se halló engaño en su boca, nunca traicionó a nadie, nunca habló inmadureces, siempre fue totalmente cabal. Él era perfecto en esto, muy disciplinado. No encontramos al Señor Jesús hablando aquí y allá, parloteando como cualquier charlatán. Por cierto, del Señor Jesús se han hecho muchas películas. Yo no podría saber, quizás no me equivoco al decir que miles de películas se han hecho acerca de la persona de Jesús, unas con gran éxito y otras sin éxito. Pero en algunas que no tienen éxito, han mostrado a un Jesús totalmente tergiversado, torcido, desviado de la personalidad de Cristo, porque lo presentan como un ser humano normal en cuanto al pecado, un charlatán, echador de broma en las esquinas. Entonces ellos dicen que es porque Jesús era 100% humano, pero no conocen la doctrina de Cristo, cristología. Cuando se estudia cristología, se puede revisar bien toda la personalidad de Cristo. Él era 100% humano, pero sin pecado. Él no era un charlatán como cualquier persona indómita. Era totalmente correcto, era el ser humano perfecto, porque la humanidad ha quedado prisionera en la caída de Adán. Allí cayó la humanidad y por eso los hombres se han vuelto lo que nosotros estamos observando a nuestro alrededor y precisamente con todos los defectos que nosotros mismos pregamos, que están dentro de nosotros, con los mismos defectos que luchamos, que están dentro de nosotros. Todos esos defectos que nos hacen totalmente imperfectos y hombres caídos que tenemos que estar domando a diario. Pero mi Señor Jesús no era así. Entonces, Él era esa persona perfecta y ejemplar, totalmente ejemplar. Dice la palabra del Señor. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan,
y dirigimos así todo su cuerpo. Nosotros ponemos freno. Aquí se dan figuras de lenguaje, figuras retóricas se llaman. Nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Esto me recuerda a aquellas películas de vaqueros, donde cantidad de hombres van sobre estos caballos persiguiéndose unos a otros y los caballos los obedecen perfectamente como si fueran un vehículo, bien domados, precisamente porque llevan un freno en la boca por donde estos hombres quieren dirigirlos. El animal hace caso. Bueno, de esta misma manera se nos presenta aquí la metáfora. Nosotros necesitamos que hacer como se hace con el caballo se doma, porque aunque ese bocado, esa pieza es pequeña, es algo como de acero que le colocan allí al animal, pero es capaz de controlar toda la conducta de ese gigante animal que puede pesar, bueno, cualquier cantidad de kilos. Ahora, nosotros teniendo esa lengua que es un pedacito de carne y no somos capaces de dominarla, que habla. ¿Por qué es de esta manera? ¿Qué sucede? Porque dentro de nosotros están los pensamientos, los instintos, los deseos, las pasiones, y la lengua es inflada, impulsada por todos esos deseos que están dentro del hombre. El Señor Jesús dijo que de dentro del hombre es que nacen o salen los adulterios, las blasfemias, las mentiras, las calumnias, los señalamientos, los homicidios, en fin, los odios, las venganzas. Dentro del hombre hay una cantidad de pasiones indomables que gobiernan al hombre desde allí y lógicamente impulsan a la lengua a ser parte de este ejército de instrumentos pecaminosos. Así que mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Esa es otra figura que presenta el escritor. Ahora pasa del freno del caballo al timón de un barco, pues el barco es gigante, pero es gobernado por un pequeño instrumento que conduce la nave hacia donde el piloto quiere. Entonces, de esta manera, este ejemplo tan gigantesco es el barco, tan grande, pero dominado desde un rincón o desde un lado de la nave. Así también nosotros debemos tener este poder, esta capacidad para domar todo el cuerpo, porque si somos capaces de dominar la lengua, seremos capaces también de dominar todo el cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué dificultades, en qué problemas tan grandes nos ha metido la lengua? Bueno, yo no voy a hacer aquí un juicio contra los demás. Voy a hablar por mí. En alguna ocasión de la vida, quizás no una, nos hemos metido en problemas por hacer algún comentario. A través de los años uno va aprendiendo, va creciendo y va madurando, y esto entonces nos enseña. Yo recuerdo hace muchos años iniciando el ministerio, en una oportunidad, llegando al barrio, apenas estaba comenzando el pastorado. Unos muchachos del barrio que pertenecían por allí a una pandilla me dijeron unas bromas un poco pesadas, puedo decir que se propasaron conmigo y yo me ofendí, me devolví, tuve una pequeña discusión con ellos y en esos días me visitó un pastor de la comunidad. Él ya era un pastor más veterano en la guerra y jamás olvido el consejo de aquel veterano pastor. A un joven pastor iniciaba el ministerio. Él me dijo: hermano Yair, le queda mucho terreno por recorrer, pero esto que le voy a enseñar, apréndalo. Me dijo: con los muchachos del barrio, con los vecinos, con los inconversos y con la familia, usted debe aprender lo que es el amor al prójimo. El amor al prójimo es la amabilidad, el saludar, buenos días, el llamarlos por su nombre sin sobrenombre, sin apodos, sin alias, sino por su nombre de cada uno. Extenderles la mano, un apretón de manos como buen vecino, pero no tener ningún diálogo de chanzas, ni de chistes, ni de morbosidades, ni ningún comentario con el que ellos puedan tener la oportunidad de faltarle a usted al respeto. Dijo: el respeto se da, el respeto se gana, se obtiene, también se pide,
es necesario, pero no entre en ningún tipo de ni conflicto, ni confianza, ni chiste con ellos, ni con su familia, ni con sus vecinos, ni con los pandilleros de la esquina. Usted debe ganarse ese respeto de esa manera. Esas palabras jamás las olvidé. Era el consejo de un veterano pastor y yo era un novato y joven pastor, un neófito, se puede decir, principiante. Quizás no debía haber salido al ministerio de esa manera, pero pues así se dieron las cosas. Entonces, mis amados, grabé eso en mi corazón y desde ese tiempo hasta hoy tuve que aprender la lección y gracias a Dios que me sirvió muchísimo y se lo agradeceré por el resto de la vida a aquel varón. Hoy en día lo enseño también a otros, a mis hermanos en las iglesias y a otros ministros novatos que me piden consejo, que están iniciando su carrera evangelística o su carrera de pastores. Tengo ese privilegio de que recibo esas llamadas de gente del ministerio que están comenzando, que están estudiando en los institutos, que se están preparando, que están formando una iglesia pequeña y no tienen años de experiencia, sino un poco de tiempo. Y he aprendido, entre tantas cosas, esta que me enseñó ese pastor y siempre la transmito a otros. No tenga ese tipo de confianza, de charlatanería, de truanes, ni con su familia, ni con sus vecinos, ni con los pandilleros de la esquina. El respeto se gana, se da, se pide, se obtiene con buen testimonio y refrenando la lengua y las malas costumbres. Es necesario ponerle un freno a todo esto. Así de que de esa manera, gracias al Señor que nos ha respaldado, nos hemos ganado el respeto de la familia, de los vecinos, de la gente que se porta mal por ahí en los barrios y hemos predicado a pandilleros, a mafiosos en nuestra carrera. He tenido esa oportunidad de predicarle a gente criminal. Ellos mismos a veces nos han llamado. Llamen al pastor que venga y nos lea la Biblia y nos hable gente armada, gente que ha cometido crímenes. No tengo nada que ver con esas cosas, simplemente les predico el Evangelio. Les hemos predicado a homosexuales, a lesbianas que nos han pedido una oración, una lectura bíblica, alguna cosa, y hemos asistido para esto. Y le hemos hablado de frente para hacerles ver su pecado. No porque nosotros seamos mejores que ellos, sino porque debemos hacerle ver a la gente su pecado. Y de esa misma manera me ha tocado con drogadictos, borrachos, homosexuales, asesinos, y he podido decirles como un criminal que me preguntó si nosotros morimos hoy, ¿hacia dónde vamos? Le dije, ustedes van al infierno si mueren hoy, porque ustedes son criminales, son asesinos, han derramado sangre y su sangre también será derramada. A menos que en este momento de todo corazón se pongan de rodillas y se arrepientan de sus pecados y con lágrimas en sus ojos y en su alma le pidan perdón al Señor. De lo contrario, al infierno se van, amigo. De esa manera le hemos hecho ver la verdad a otros. Por eso, si refrenamos la lengua y la usamos correctamente para lo que es, no nos vamos a meter en problemas. Cuando la gente esté en sus chistes, en sus sandeces, en sus cosas inmaduras y ridículas del mundo, nosotros no podemos participar de tales bajezas y de esos perversos instintos que tiene la humanidad y que a medida que avanzan son peores. Nosotros debemos mantenernos y hablar con claridad, que la lengua sea un instrumento bien utilizado para lo que es correcto y que el Espíritu Santo nos ayude a todos. Por eso el escritor nos dice, la lengua es un miembro pequeño, pero cuando es mundano, cuando es carnal, cuando está mal utilizado, se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes problemas, cuán grandes incendios, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego mal utilizado. La lengua, cuando no se utiliza bien, puede meternos en grandes, pero grandes problemas. Así de que hemos escuchado muchos testimonios en las noticias, hemos visto que un bosque ha sido incendiado y el bosque ha llegado a transmitir ese fuego a las casas de los vecinos y han muerto incluso cientos, a veces miles de personas en Estados Unidos. Esto ha sido incluso muy común y se ha sabido de la gente que ha muerto por un pequeño fuego, por alguien que se le ocurrió incluso hacer una broma, echar una broma y encender alguna llama en algún rincón y esto se ha extendido hasta matar a mucha gente. Entonces la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre
nuestros miembros, pero contamina todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando la persona no es dirigida por el Espíritu Santo, dominada por Dios y su palabra, entonces ella es inflamada. Dice la palabra del Señor, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Noten ustedes, todas las aves, los animales gigantes, todos han sido domados. Las serpientes, los seres del mar, los cocodrilos, los tiburones, los delfines, han sido domados, gobernados. Pero, hay un pero en el versículo 8. Ningún hombre ha sido capaz de dominar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Llena de veneno mortal. Entonces, la lengua, un pequeño miembro que no ha sido domado. Los hombres no han sido capaces. No hemos sido capaces de dominar este pequeño miembro. Entonces esta es otra figura que está usando el escritor aquí. Los animales, los gigantes animales, los fuertes animales, desde los caballos en adelante, todo animal doméstico y todo animal salvaje ha sido domado, pero ningún hombre ha sido capaz de refrenar su propia lengua. Que nuestro Dios nos ayude entonces para comprender esto. ¿No hemos tenido éxito con nuestra propia lengua? Les pregunto a ustedes, mis amables oyentes, ¿cómo les ha ido a ustedes con este pequeño miembro de su cuerpo? Bueno, algunas personas suelen jactarse y decir fácilmente, yo sí, gracias a Dios, que soy muy perfecto en eso. Yo mi lengua la tengo muy dominadita y solo hablo lo que sirve. Bueno, yo quisiera y quiero decir lo mismo, ya que soy una persona que constantemente estoy hablando contra estas cosas. Siempre estoy instruyendo a mis hermanos en dominar su lengua y no estar de charlatanes en las esquinas. Quisiera también con la misma jactancia decir, y con poca humildad, que soy capaz de dominar mi lengua y que no tengo conversaciones insanas absolutamente con nadie. Quisiera decirlo con esa facilidad, pero al ser imperfecto, por tratarse de personas que luchamos con los mismos defectos que todos los seres humanos, prefiero tener la sencillez de reconocer que a todos nos ha costado dominar la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Y qué significa maldecimos a los hombres? Que incluso decimos las cosas mal acerca de los hombres, que incluso no sabemos decirlas, que incluso podemos dañar la imagen de un buen hermano porque se haya equivocado. Hay buenos hermanos, hay hermanos de muy buen testimonio que en el camino se han equivocado, han pecado. Y quizás cuando hemos expresado los pecados de aquellos hermanos, número uno, no debimos haberlo dicho, no era necesario. O número dos, no lo hemos dicho correctamente. O número tres, hemos dicho las cosas correctamente en el sentido que no hemos mentido, pero no ha edificado a otros. Total que la lengua es mejor tenerla amarrada y quieta y no estarla soltando para decir cualquier cosa por muy verdad que sea cuando se trata de otra persona, porque estamos maldiciendo, es decir, diciendo mal de las personas y dañándolos delante de otros. ¿Cómo vamos a bendecir a nuestro Dios y decir glorificado sea su nombre, pero dañar a otros hermanos? Esto no tiene consistencia, esto no tiene equilibrio. De una misma boca han procedido la bendición y la maldición, dice el versículo 10. Y hermanos míos, hace la corrección. Esto no debe ser así. Bueno, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Hemos quedado en la mitad de este pasaje bíblico del capítulo 3 que nos habla de la lengua y que está muy interesante y muchas cosas más por decir. Pero podemos concluir hoy diciendo, es necesario que aprendamos a domar este pequeño miembro que nos ha metido en tantos problemas y conflictos a lo largo de los años e incluso a lo largo del ministerio. ¿Cuántos pastores, por haber hablado incorrectamente, haber dicho incorrectamente incluso en el púlpito,
Los pastores tenemos el privilegio de hablar a los públicos, los predicadores, ya sea por estos medios, ya sea desde el púlpito, ya sea cuando salimos a las calles. Dios nos ha dado la capacidad de hablar. Pero por esto es mejor siempre predicar la palabra y pegados al texto bíblico lo más correcto que sea, lo más cercano que sea al texto bíblico, para no salirnos hacia lugares que no nos corresponden. Y entonces en el tanto hablar, dijo Cristo, no falta el pecado. En la abundancia de palabras hay muchos pecados. En el deseo de hablar y parlotear nos encontramos con un montón de cosas que no debimos haber dicho y que pueden ofender a las personas innecesariamente. El evangelio bien predicado ya ofende. Un mensaje como el que estamos predicando hoy ya es ofensivo para quienes, precisamente para los chismosos, los calumniadores, los que parlotean, las personas que les gusta estar todo el día hablando y hablando como carretas viejas y oxidadas, ofendiendo al uno al otro, diciendo tantas cosas y no los calla nadie. Hay tanto hombres como mujeres que les gusta estar hablando demasiado y lo único que hacen es daño. En lugar de evangelizar, de limitarse a conducir las personas por el camino del bien, a dar un buen consejo, a hablar lo correcto y lo necesario, lo básico para la salvación de las personas, como dice la carta a los Efesios, que es necesario que nuestras palabras edifiquen a los oyentes. Por tanto, tengamos cuidado de no decir ninguna palabra corrompida. Significa desviada del camino, una palabra mentirosa, una palabra que pueda causar trampa, alguien que sea ocasión de caer, piedra de tropiezo. Por eso se nos habla en muchas partes de la Biblia acerca de nuestras palabras. El que abre demasiado la puerta peca. El que abre demasiado la boca finalmente va a derramar cosas que no debió haber dicho. Y los predicadores tenemos esta oportunidad de hablar. Dios nos ha permitido este don de hablar, pero es necesario que las palabras vayan bien conducidas. No creo que exista predicador que no se haya equivocado y que no se equivoque al conducir su predicación. Que nuestro Señor nos ayude cada día y nos auxilie a comprender estos temas. Hasta la próxima.